Buenos días. ¿Están cansados? Se ven muy cansados, ¿no? Por una semana han hecho mucho trabajo. Y agradezco a todos que hayan venido a pesar de que estuvieron muy ocupados. Y obviamente Dios estará más feliz que otros. Y como lo saben bien, ayer hemos aprendido acerca del gran amor de Dios. Y hoy vamos a pensar un poquito más de ese amor. Y también cómo tenemos que vivir. Vamos a empezar con la oración. Dios Padre, que tienes mucho amor, te agradecemos tanto. Éramos nosotros quienes teníamos que morir, sin embargo, nos salvaste, Señor. Gracias por juntar a nosotros en esta iglesia que es el cuerpo de ti. Queremos pensar en tu amor y vivir siguiéndote, Señor, y enséñanos cómo tenemos que vivir. Señor, ayuda para que podamos vivir pagando ese amor que hemos recibido. También danos esa palabra necesaria quienes estamos aquí en domingo, Señor, ante ti. A los que están entristecidos de corazón, consuélelos con tu palabra preciosa. Hasta el tiempo que termine, Señor, esté junto con nosotros. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ayer hemos aprendido acerca del gran amor de Dios a través de aprender su palabra, que es la Biblia. Y gracias a su amor nosotros obtenemos la fuerza y podemos vivir siendo cristianos. Y la palabra leída ahora está hablando acerca de la fe. Mientras que vivimos en este mundo, sin fe podremos vivir bien. Si es que no hay confianza entre su familia o entre sus trabajadores, entre sus amigos, entonces nosotros podremos vivir en este mundo perfectamente. Cada vez que veamos algo, hacer algo, obviamente vamos a juzgar en nuestro corazón diciendo que eso será verdad. Empezará a dudar, ¿cómo podrá hacer eso? Y si es que viven las personas con este corazón, realmente sería muy difícil vivir en este mundo. La fe es algo que obviamente necesita en llevar esta vida. Aparte de la confianza entre Dios y los hombres, también se necesita la confianza entre los hombres. Porque por la fe y la confianza puede traer a la unidad de la relación.
Pero obviamente se necesita tiempo para que se cumpla eso. Pensemos, ¿no? ¿Realmente esa persona podré creerlo? ¿Es una persona a quien pueda confiar de todo, que puedo dejar todo? Se necesita un tiempo para comprobar esto. También pasa igual cuando estamos creyendo en Dios. Si solamente creen nomás, ¿se sienten bien así? Primero es comprobar el poder de Dios. Pensemos en el seminario bíblico que se ha realizado durante una semana. Es el lugar donde introduce el poder de Dios. Cuando entramos a una empresa tenemos que escribir un currículum, ¿no? Que yo nací de esta forma y que también fui criada de esta forma y aprendí estas cosas. Y todo eso hay que poner en su resumen. Y también uno dice acerca de las cosas que es bueno en. Y junto con ese resumen hay que dar el currículum también de todos los certificados, de todos los estudios que he hecho y también todas las experiencias que obtuve hasta ahora. Y viendo eso, la empresa decide si va a utilizarme o no. O si no, viendo eso, también está haciendo elegir si va a invertir en mí o no. Igual forma, esta Biblia está introduciendo de sí misma de Dios. Nos está explicando todo acerca de su poder. También nos manifiesta de las cosas que Él ha hecho. Nos manifiesta el poder de Él. Y también está diciendo que encargará de nuestro espíritu. Quizás si decimos la fe en sí puede ser un poco complicado. Es igual que quizás nos confundimos porque a veces pensamos que estamos creyendo en Dios, pero hay otros ratos que no estamos creyendo en Dios. Entonces se ve muy complicado esto. Pero nosotros podemos ver esto muy simplemente. Solamente hay que enfocarnos si esto es la verdad o no. Y algo verdad siempre sigue junto con 100%. 99% verdadera. ¿Existe esa palabra? Por ese 1% que le falta, eso será ahora falso, ya no sería verdad. Por ejemplo, hay un veneno. ¿Cuánto de porcentaje tiene que poner veneno en esta agua para que una persona muera? Suficiente que con una gota puede morir. 99% es agua, pero solamente 1% es veneno. Entonces, ¿esto qué va a ser? Todo este agua, ¿qué viene a ser? Va a ser veneno, solamente por ese 1%. La verdad siempre tiene que ser 100%. Y la falsedad es suficiente que diga falso si está equivocado solamente uno. Si uno pregunta, ¿cree que Dios existe? Porque al momento de que sale bien prosperado en mi vida, pareciera que sí Dios existe, ¿no? Pero cuando estoy en dificultad, uno empieza a dudar, ¿realmente existe Dios? Pero sí o sí se puede distinguir si realmente Dios vive o no. Si esto es la verdad o no. Que es verdad que Dios vive, que no es. No hay un medio. Dios vive obviamente, y esto es la verdad. La Biblia es la verdad. No hay falsedad.
y a base a eso nosotros podemos tener la fe. Pero viendo la Biblia también hemos verificado que es cierto que Dios juzga. Dios juzga a los pecadores y por esa razón uno va al infierno por los pecados. No es que uno intenta de creer esto, sino es la verdad. La Biblia claramente dice que uno puede ir al cielo si es que no tiene pecados. Y hay que verificar si realmente será cierto si el Señor perdonó los pecados. Nosotros confundimos y decimos de que yo creo que el Señor me perdonó, porque pareciera que tengo que hacer algo en mi corazón. Pero no es así. Sino hay que verificar si es algo cierto lo que Él me hizo. Si es verdad que Jesucristo derramó su sangre para quitar mis pecados o no. Uno puede preguntar a sí mismo en el corazón y así podemos tener la confianza. Conocerlo como la verdad es la salvación. Está explicando así acerca de la fe. En versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe correcta es que primero hay que conocer que Dios existe. No hay ninguna fe no existe ninguna fe sin base, ¿no? Sin objeto. Siempre hay que verificar si hay ese objeto de Dios a quién estoy creyendo y después cómo viene. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A quienes buscan a Dios, está diciendo que Dios tiene toda la capacidad de bendecir a todos los que se le acercan. Dios tiene ese poder y eso también nos da perfeccionado. Pero pensemos, por ejemplo, supongamos que Dios solucionó el 99%, pero 1% está diciendo que tú soluciona. Nosotros podremos aguantarlo. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Suficiente que con 1% de pecado yo no puedo solucionar de eso. Y como resultado, nosotros tenemos que ser crucificados y hay que pagar por esos pecados. Pero también eso es imposible. Entonces el Señor puede hacer todo. Por eso que por esa razón el Señor quitó todos los pecados, ni quedando 1%. Ese poder nos mostró lo que ya estaba completo. La fe no viene de nosotros, sino empieza desde escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Hay que escuchar la palabra del Creador que creó todo el universo y así uno puede obtener la fe. También hay poder en las palabras humanas. Algunas personas solamente con su palabra pueden cambiar y mover todo el mundo. O también hay palabras que nadie le hace caso.
Eso es el poder de esa persona. Dios nos habló. El creador que creó todo el universo nos habló. El Señor quien gobierna todo el mundo y la historia de la humanidad nos habló. ¿Y qué nos dijo? Es que con la sangre de Jesucristo dice que ha quitado nuestros pecados eternamente. Nosotros hemos escuchado eso. Y con eso ahora tenemos la fe. Como Dios habló, realmente sucede. Dios toma mucha importancia a las promesas. Él cumplió todas las promesas dadas a Israel. Incluso a pesar de que ellos siguieran desobedeciendo, el Señor siempre se acordó de la promesa. Y así cumplió sus palabras. No importa con la condición humana, sino si el Señor dice que lo hará, lo hará. No importa de mi condición. ¿Por la palabra de quién? Por la promesa de Dios podemos tener la seguridad. Porque así dijo el dueño del cielo. Es por eso que podemos seguir adelante. ¿Por quién? ¿Es por mis poderes? No, es por la palabra de Dios. Y es también por lo que Él cumplió. Porque Jesucristo sufrió. Y Él sufrió todo. Y nos habló. Como hice todo, no te preocupes. Como perdonaste mis pecados, que ya no te preocupes. Por eso regresa. Esto es el corazón que quiere Dios. Ni siquiera podemos aguantar ni 1% de los pecados. Pero ¿qué pasa con Dios? O sea, obviamente no es necesario que le quede un poco, sino ya calculó todo al máximo. Y hemos escuchado esa verdad. ¿Habrá otra cosa también? ¿Tiene que haber algo mejor? No hay otra cosa. Sino solamente es a través de la palabra de Dios que aparece nuestra fe. Es porque esa verdad, la palabra de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 14. Es San Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que puede ir hacia el Señor sin Jesús. Tampoco puede añadir algo que esto, sino solamente a través de Jesucristo puede ir. Uno entra a Estados Unidos. Cuando uno entra a Estados Unidos, puede entrar como quiera. Tiene que haber un permiso de que puede entrar a Estados Unidos. Y esto tiene que ser la evidencia, porque sin esto no puede entrar. Y cuando uno tiene eso, ahí puede entrar. Al momento de que va a ser Señor, ¿qué cosas necesitamos? ¿A quién necesitamos? Es a Jesús. Dios también solamente verifica una cosa: es que se haya perdonado los pecados por la sangre de Jesús.
eso va a verificar. Y la cosa es que si eso es verdad o no. A veces puede haber momentos que piense que no es tan claro. Entonces, ¿con qué vamos a verificar? Es que en mi corazón, así fue. Claro, yo recibí la salvación. Siempre, o sea, haciendo así uno tendrá la seguridad. En ese momento, ¿qué tenemos que verificar? Sino, ¿qué dijo Dios? Hay que buscar ese documento. Hay que buscar esa evidencia. Hay que mirar la Biblia. Hay que mirar la palabra de Dios. Es como un contrato dado a nosotros. Contrato. Supongamos que hace tiempo ha contratado una casa, pero no se acuerda bien de la condición del contrato firmado. Por ejemplo, uno dice, yo creo que desde este año va a subir el precio, o no es así, no sé. Cuando está confundido, ¿qué tiene que hacer? Hay que mirar el contrato, ¿sí o no? Hay que verificar el contrato. Y de acuerdo de cómo ha firmado el contrato, así va a subir el monto o no. Y si no es así, no hay ningún problema. Pero supongamos que sin ningún contrato están hablando verbalmente, diciendo que no, que iba a bajar, que iba a subir, iba a aumentar. Y al fin, ¿quién va a ganar? ¿Quién está gritando? No es así. Es que solamente necesito el contrato. Cuando estamos teniendo dudas en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? No quiero que malentienda esa palabra. Una salvación recibida es para eternamente, y esto nunca se desaparece. Pero si es que quiere verificar esto, si es verdad, ¿en dónde tienen que verificar? Hay que leer el contrato firmado por Dios. Dios lo acordó. Y también Jesucristo fue el sello mismo. Por eso la Biblia es el sello. ¿Con qué cosa podemos verificar? Y tenemos que buscar realmente qué dice en la Biblia. Como dice aquí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay que seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Y esto es el camino de ir al cielo. Y esto es la verdad. No hay ninguna falsedad y es la verdad. Es la vida. Es el día que un espíritu muerto escuche la voz del Señor y que reviva. Solamente a través de Jesús. ¿Qué es la eficacia de los mandamientos? El mandamiento mismo no nos da vida, sino cuando estemos perdidos en este mundo, esto me hace ayudar a acercarme con Dios. Por ejemplo, uno dice que esto es todo lo que tú puedes hacer, que no puedes pasar de este límite, pero hay alguien que puede encargarte todo esto y va a decir que Él es Jesús. No es que la ley le hace servir algo, sino el Señor es quien tiene que hacer. Hechos capítulo 4, busquemos. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo.
la vida de Jesús, también fue abandonada de su propio pueblo, israelitas. Pero quizás pensamos que fue abandonado, pero él fue la piedra de la casa. Las personas pensaron que fue votado por las personas. Sin embargo, esto es el inicio de la vida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que por otros no puede haber salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesús. Entramos al cielo gracias a ¿quién? Es a través de Jesucristo. Hay veces que cuando nos encontramos con las personas nuevas es un poco incómodo, pero si encontramos con las personas que conocemos, sí, sentimos un poco más cómodo, perdón. Algunas personas van a un lugar nuevo porque puede estar junto con quien se siente cómodo, ¿no? Pasa igual que con Jesús. Nosotros no sabemos la manera de cómo ir al cielo. Y el Señor nos agarra, nos aferra y nos lleva. Efesios capítulo 3, busquemos. Efesios 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Es en Jesús. Por haber creído en Jesús, por haber creído en la voz del Señor, es que uno acepta la promesa de Dios como su promesa. Ahora podemos obtener la fuerza y también podemos subir hacia el Señor. ¿Cómo podemos estar tan confiados? Es porque cuando estamos en el Señor escuchamos su voz y también su promesa. Y hay que aceptar eso como la verdad para que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón. También hay que pensar en el ejemplo de los aviones. Si es que se equivoca, quizás puede ir a otro avión. Por eso, ¿qué va a hacer? Hay que verificar el boleto. También el número del avión, y también preguntamos si esto está bien. Y esto lo verifica. Y también ahí recién monta al avión. Uno no sabe cómo ese avión puede volar. Uno no entiende cómo ese hierro tan gigante puede flotar. Tampoco entiende con qué dirección está yendo. Pero hay algo que podemos estar confiados, es que sí es el avión que llegará a mi destino final. No sabe cómo ir, pero cuando estemos ahí adentro, sí, al final vamos a llegar. También a esto aplica en ir al cielo. ¿Qué pasa si es que Dios nos dice, tú tienes que venir a buscar al cielo? Como yo te di el boleto de entrar al cielo, el Señor dirá que ya, entonces hasta en el cielo, tú ven como quieras. Entonces, ¿quién podrá ir en serio? Es que es en el Señor, es con la palabra que el Señor nos dio,
Y eso no tememos. Es que ahora nosotros podemos tener el coraje. Y también podemos estar ante el Señor todos confiados porque tenemos el boleto de la salvación. Ante el Señor que juzga los pecados, en el mismo tiempo nos perdona todos los pecados. Por eso uno puede tener coraje. A pesar de que yo prepare todo esto solo, obviamente yo soy muy pequeño. Es por el boleto que el Señor Jesús me dio. Por eso uno puede entrar al cielo con toda la confianza. ¿Gracias a quién? Solamente de Jesús. Solamente existe de Jesús. No hay obviamente razón de añadir más, tampoco de quitar, sino solamente con la sangre de Jesús. Colosenses capítulo 1, busquemos. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice que este evangelio ya llegó a vosotros. Jesucristo vino a este mundo y que haya muerto en la cruz es una verdad que todos lo saben. Obviamente esto no fue el boleto de ir al cielo, pero hay un paso más. Dice que el evangelio que ha llegado hasta vosotros, dice así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tiene que haber un día donde comprendió el amor de Dios. No estoy diciendo que hay que memorizar en la fecha, pero si realmente hay un momento donde entendió todo esto, o si no, yo recién lo sé. Jesucristo que haya muerto en la cruz, en sí todos conocen eso, pero a pesar de eso siempre están sufriendo por los pecados. ¿Por qué? Es porque no reconoció que el pecado de uno haya sido solucionado. Es porque no entiende la relación de Jesús, que cómo perdonó los pecados. Por haber muerto Él, uno hay que conocer que fueron perdonados todos mis pecados. Hay ese un día. Desde ese momento uno puede llevar frutos y crecer. Y desde ese momento puede vivir como cristianos. Pero si no hay ese día, entonces obviamente no podrá llevar frutos. Es porque no hay vida. ¿Ustedes tienen esa vida? Que haya muerto Jesucristo por mí. Hay un día que comprendí de esto. Es el día que entendió que Jesucristo perdonó todos mis pecados acerca de la eterna redención. Ese día es importante. Obviamente Jesús lo sabe todo. Mientras que uno camina en la calle puede ver muchos cruces. Algunos tienen el collar de la cruz como un collar. Hay otros que es con los aretes. Hay personas que dejan el olor de la cruz en sus vidas. Pero hay que verificar si realmente la sangre de Jesucristo perdonó mis pecados o no. Ese día que comprende es la salvación. Y ese día que fueron libres del juicio, ese día es de la salvación. Pero uno dice, pero yo conozco todo, yo conozco al Señor desde bebé. Yo desde que estaba en la barriga de mi madre iba a la iglesia. Es por eso que yo sé muy bien. Pero
Obviamente por sus pecados está sufriendo, pero él comprendió lo importante es que uno entienda ese día si realmente recibió la salvación ese día o no. Y eso no es con mis propias fuerzas. Primero de Pedro capítulo 1. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primero de Pedro 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacer de nuevo y recibir la salvación, ¿con qué es? Es solamente con la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Esto no tiene importancia con nuestro esfuerzo. Sino uno nace de nuevo con la palabra que siempre hemos escuchado y que es igual siempre. Dice que escuchó la voz en el sueño de uno, así dicen otras personas, diciendo que yo te recomendé. ¿Esto sería salvación? No, ¿cómo dice? Dice que esa salvación, la palabra que vive y que permanece para siempre. No es esa voz que se escucha muy raramente, sino cuál es esa evidencia que está vivo ahora. Es que es la palabra que siempre puedo ver. Esa palabra que siempre puedo verificar. ¿Cómo uno podrá saber si es de Dios o no? Uno dice que mientras que oraba estaba sintiendo algo caliente o que de repente empecé a llorar. ¿Eso es la salvación? ¿Cómo dice en la Biblia? La salvación, esa palabra que vive y permanece para siempre. Cuando está orando, ¿por qué empieza a llorar? No sé. Eso quiere decir que eso no es la palabra de Dios. La voz del Señor, ¿cómo es esa voz? ¿Es más gruesa su voz? ¿O si no más alto? ¿Qué sería de Dios? Dice que es con la palabra que vive y permanece para siempre. La salvación solamente se cumple a través de la Biblia. No hay que malentender de esto. Es que a través de la Biblia hay ese día que el Señor me hizo comprender la salvación. Es que hay ese día que el Señor Jesucristo murió por mí. Hay ese día que yo comprendo. Y ese día es el día que yo recibí la salvación. Y cada uno tiene que tener esa fecha. Sí es posible que no se acuerden del día. Pero la cosa es que ahora realmente lo sé perfectamente. Con toda la seguridad están creyendo. Eso hay que verificar. Con la palabra. Que sea repetidamente tiene que confirmar esto. Porque esto es un problema muy importante. Como es algo muy importante, es por eso que siempre tienes que verificarlo.
San Juan 5. San Juan 5, versículo 24. Versículo 24. San Juan 5, 24 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Cuando estamos leyendo el libro evangélico, si es que dice de cierto te digo, entonces sí o sí esa palabra más importante. Era el versículo 24, perdón. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando dice de cierto, os digo, sí o sí es algo importante, por eso hay que concentrarse más para leerlo. Versículo 24. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, dice. No dice que tendrán la vida eterna, sino está en pasado diciendo, tiene vida eterna. Si oye la palabra del Señor y también cree al que le envió, en ese momento obtiene la vida eterna. Y dice que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice que pasará de muerte a vida, sino dice en pasado, mas ha pasado de muerte a vida. En San Mateo capítulo 5 dice que no ha dejado ni un poquito y sin pagar hasta la última cuadrante no podrá salir de ese lugar. Dijo que hasta lo más pequeño tiene que pagar todo. ¿Y quién lo pagó? Jesús lo pagó y nos ha pasado de muerte a vida. Jesús. ¿Sí o no? El que oye mi palabra y crea al que me envió, ese día que lo comprende obtiene la vida eterna y ese día mismo ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Dice que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que oyen, dice que vivirán. ¿Cuál es la manera de obtener la vida? Es que primero hay que escuchar la voz del Señor. Siempre está ahí y siempre esa palabra que podemos ver. Y los que oyen la palabra son los que reciben la salvación. Nuestra salvación es con las cosas que uno cree y también de lo que uno acepta. Y así uno puede tener la confianza en eso. Siempre Dios está hablando en tiempo pasado, de tiempo perfecto, ¿no? Porque ya se ha completado algo. Porque en el momento cuando Él habla, dice, o sea, quiere decir que ya cumplió. No es algo que lo cumplirá en el futuro, sino primero lo cumplió y después nos avisa. No es que uno va completando algo, sino Dios ya nos dio algo perfecto, ya completo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, busquemos. Efesios capítulo 1, versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿A quién estamos comentando todo esto? Es a Jesús. Es que en Jesús, siguiendo la riqueza de su gracia de Jesús, recibimos el perdón de pecados. Por eso que recibamos la salvación y que seamos perdonados de los pecados. Obviamente esto no se puede explicar quitando a Jesús. Es que a través de la sangre de Jesucristo uno recibe la salvación. Y porque esto es el testimonio claro de perdón de los pecados. Porque esto es la paga correcta de mis pecados. Por eso dice que la gracia es abundante, riqueza de su gracia. No es que nos da exactamente, sino desde mi nacimiento hasta la muerte, Él no calcula esos pecados que voy a cometer, sino en abundancia, en abundante, sin falta. Hemos invitado a un invitado, por ejemplo, y de repente vienen muchas personas sin que yo sepa, entonces uno va a estar muy nervioso, ¿no? ¿Qué pasa si es que va a faltar la comida? Obviamente uno no va a saber qué tiene que hacer, pero ¿qué hace Dios? Obviamente no hay manera de que esté nervioso, porque Él ya preparó todo al máximo para todas las personas que viven en este mundo. A pesar de que venga cualquiera, no es un problema. Es porque ya está todo preparado. Si no va a querer que venga más todavía. Dice que es riquezas de su gracia. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos dio gratuitamente, gratis, sin ningún esfuerzo. Es porque Dios nos ama. No es por nuestro esfuerzo, sino sucesivamente Dios nos quiere dar a todos. Hebreos capítulo 10, busquemos. Versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice que del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice que hemos sido santificados ya de su ofrenda de una vez. También está hablando del pasado. Estamos disfrutando de la cosa que ya está perfeccionado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es solamente una vez, pero la eficacia es para siempre. Y también está esperando a nosotros en su diestra. Versículo 14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que siempre dice es solo un sacrificio. Pero dice que perfeccionó eternamente. Ya está perfeccionado, completo. Y en la Biblia repetidamente está avisando.
es que una vez, pero eternamente. Es que ya no se va a acordar. Dios olvida todo. Uno no lo obtiene con su propio esfuerzo. Es solamente la gracia, la salvación. Por eso hay muchos modelos así. Cuando Jesucristo murió, a su costado estuvieron juntos los dos ladrones crucificados. Jesús estuvo en la cruz sin ningún pecado, pero los ladrones que estaban al costado es que Jesucristo pagó hasta el máximo de todos nuestros pecados. Por eso uno tendrá que pagar por su propio pecado si es que no cree en esta verdad, que es algo imposible. Por eso los dos ladrones que estaban al costado de Jesús empezaron a criticar a Jesús. Estaba diciendo que qué mal habrán vivido para que mueras tú en la cruz. Pero en ese momento también incluso criticó a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, entonces bájate y sálvate a nosotros también. Y así sucesivamente está criticando. A pesar de que estaba muriendo por sus propios pecados. Es que estaba enfrente de Jesús inocente que no tenía ningún pecado. Incluso era Jesús que moría por sus propios pecados. Lo criticó y también burló de él. Pero justo antes de morir, un ladrón reflexiona su corazón y cambia su corazón. Y viendo al aspecto de Jesús, comprende que realmente Él es hijo de Dios. Ahí recién lo comprende. Es San Lucas 23. San Lucas 23. Versículo 32. Perdón, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres de Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, antes sí estaban criticando a Jesús juntos, pero de repente este ladrón cambió su corazón. Por eso, al contrario, criticó a otro. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y claro, entonces ellos pensaron: no, claro, estamos aquí crucificados por las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con Jesús? Al ver a Él no hay ningún pecado. Ha hecho algo correcto. Y ahí recién comprendió que Él es el Hijo de Dios. Y en versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una situación muy rara, ¿no? Es algo muy vergonzoso.
Porque antes, o sea, justo antes él estaba burlando junto con otro ladrón a Jesús. Pero justo antes de morir cambió su corazón y dijo que acuérdate de mí cuando tú entres a tu reino. O sea, obviamente no puede decir que le mande al cielo, porque le burló a Jesús también. Por eso estaba diciendo que mínimo, Señor, acuérdate de mí. Por favor, acuérdate de mí. Pero solamente con esa palabra que dijo, ¿qué pasó? En versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, dice. Es que lo aseguró. Que sí o sí tú estarás conmigo en el paraíso. Así lo prometió el Señor. ¿Qué es lo que hizo este ladrón? ¿Qué es lo que el ladrón hizo para recibir la promesa? ¿En su vida habrá ese tiempo de pensar en Dios? Si fuera así, obviamente no hubiese pecado de esa manera. Obviamente no habrá recibido la condenación de hasta recibir esa condenación de la cruz, si es que pensara en Dios, ¿no? En su vida. Pero él vivió comportándose como quiera, haciéndose lo que él quiera. Por eso justo antes de morir, pidió a Jesús. O sea, hace poco también se estaba insultando a Jesús. Pero de repente dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando tú entres a tu reino. Pero el Señor que dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? Es el cielo. Donde mora el Señor es el cielo. Está entrando junto con el Señor. Prometió el cielo solamente por una palabra. Cuando entres a tu reino, acuérdate de mí, Señor. Esto es el corazón de Dios. Él quiere que regrese en cualquier momento. Aunque sea en cualquier momento. No importa cómo ha vivido antes. Como sea, quiere que regrese a Dios. Supongamos que ¿qué hubiese pasado si es que el otro ladrón que estaba a su costado también hubiese cambiado su corazón? En la Biblia no está escrito, pero ¿qué pasa que sí? ¿Qué pasa si es que el otro ladrón también hiciera lo mismo? Jesús habrá dicho que no, tú no, ya es muy tarde así. Si no, por ejemplo, él dice, por favor, llévame a mí también. Pero Jesús habrá dicho lo mismo. Ya, está bien. Tú también estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que esta persona hizo para entrar al cielo? Es que él comprendió lo que estaba equivocado. Y también él reconoció. Y también apoyó en Jesús. Esto es lo que él hizo. Y así Jesús le manda al cielo. Si es que tenemos que hacer algo para ir al cielo, obviamente es mucho trabajo. También sentiremos inseguridad. ¿Esto está bien? Así, para tener dudas. ¿Está bien hacer así? ¿En serio puedo ir? Pero esto es algo que Dios lo afirma. Es solamente una cosa. Esto no tiene relación con mi vida. Es solamente con el amor de Dios. También pasa igual que con el corazón de los padres. Como quiera que viva mi hijo es mi hijo. Quizás otros pueden criticarlo, pero para mí sigue siendo un hijo mío. Es mi hijo que yo crié y que yo lo engendré.
Y si es que el hijo cambia su corazón y regresa, ¿cómo sentirán los padres? En el corazón siempre está escuchando, esperando a sus hijos. No importa cuánto sea, pero que pronto regrese. Así va a estar esperando. A pesar de que demore mucho tiempo, sí o sí querrá venir. Solamente espera eso. Dios espera a nosotros. ¿Creen que Dios tuvo alguna expectativa de lo que nosotros parecemos? No solamente Dios está esperando para que regresemos, y lo único que tenemos que hacer es regresar. Primero comprender de lo que he hecho mal y después tengo que ir hacia el Señor. Es que a través de Jesucristo que fui perdonado de los pecados, gracias a ese día. Entonces en ese momento habrá un banquete en el cielo. Y esto es el corazón del hombre. Este es el corazón de Dios, perdón. Supongamos que Dios manda al cielo solamente a los que se comportan bien y que hacen cosas buenas. Entonces, ¿cuántas personas podrán ir? ¿Cuántos tendrán el requisito de entrar? No importa de mi aspecto, sino es solamente con el amor de Dios. Es que nos salva y también nos ha puesto en la iglesia. Nosotros que hemos recibido ese tipo de amor, ¿cómo tenemos que vivir? Como el Señor perdonó todos mis pecados, ¿puedo vivir como yo quiera? ¿Tendrá ese corazón? Busquemos Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está preguntando si realmente podremos seguir pecando para aumentar la gracia de Dios. Y dice en ninguna manera, que eso es imposible. Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces ¿cómo podremos vivirse pecando más? Jesús murió por mis pecados, pero ¿cómo podré vivir como yo quiera? Para salvarme entregó su vida, pero ¿cómo podré repetir con el mismo pecado? Si es que realmente fuesen salvos, no pueden vivir de esta forma. Claro, recibió la salvación, pero pensarán que vivirán como quieran. Es porque no tiene la gracia. No tiene el agradecimiento de la gracia que el Señor hizo. Creo que esa persona no es salva. Si uno comprende de sus errores, si alguien fue perjudicado de esa verdad, entonces nadie lo hará otra vez intencionalmente. Estoy haciendo para el Señor que murió por mí. Es por la simiente incorruptible. Es por la palabra que vive para siempre. Y esa palabra nos fue dada. Entonces nosotros ahora tenemos algo que hacer. ¿No tenemos que predicar este mensaje de amor a nuestras familias? Supongamos que estamos comiendo algo muy rico y está comiendo bajo la naturaleza tan hermosa. Está muy feliz ahora.
Y en ese momento, ¿de qué se va a acordar? Ay, quiero venir aquí con mi persona más amada. Y uno no sueña de eso. Ay, qué bueno hubiese sido si es que viniera junto con él. O, por ejemplo, con otras personas que yo amo. Y eso es el corazón de nosotros. Nosotros entramos al cielo eterno. Pero solamente yo tengo que entrar. Si no, obviamente tengo que ir junto con la persona que yo más amo. Por eso esto es algo obvio que debe hacer. Yo estoy comiendo lo más rico, pero no le importa si su familia está muriendo. Hay que comer juntos. Hay que compartir. Y ni siquiera esto le cuesta más dinero. La salvación es dada a todas las personas. Me lo dio gratuitamente el Señor. Y también lo que tenemos que hacer es evangelizar a otros. El Señor puede reprender a nosotros. Claro, tú comprendiste, pero ¿qué pasa con tu familia? Por ejemplo, hay un riesgo adelante, pero nadie se dio cuenta hasta que él casi se cayó. Entonces, esa persona tendrá la responsabilidad de avisar a otros. Si hay algo peligroso, hay que avisar a las personas, hay que hacerle levantar. También tiene que ayudar para que pueda moverse con cuidado. Y no estamos hablando de cualquier persona, sino estos son familias que pueden probar el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obviamente esto no es fácil, pero es lo mismo. Por eso siempre tenemos que hacer. Siempre hay que predicar. Realmente hay que predicar este evangelio que es tan simple. Tenemos que hacer esto juntos, ¿sí o no? Ezequiel 37. Perdón, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí hay una atalaya. El trabajo de la atalaya es que hay que avisar si es que ve un peligro. Él tiene el rol de avisar para que puedan preparar si es que hay un peligro. Y esto es la función de atalaya. Nosotros somos atalaya también. Nosotros somos atalaya para nuestra familia, para avisar de las cosas peligrosas. Y también hay que ayudar para que ellos puedan preparar. Y lo más importante es que obviamente tengo que morar junto con mi familia amada en el cielo, en el lugar más eterno. Y si es que no predico esta verdad, entonces ¿quién tendrá esta responsabilidad? Yo tengo la responsabilidad que yo recibí, ¿no? Sí, es correcto que es lo más difícil, pero hay algo que sí o sí tiene que hacer.
El Señor dijo que es lo más difícil. ¿Qué hubiese sido más difícil? ¿Que haya sanado para resucitar a un muerto o de crucificarse? Por ejemplo, si pensamos en cómo resucitó a los muertos, solamente fue con la palabra. Pero que haya sido crucificado, él fue azotado todo su cuerpo y él tuvo que sufrir en la cruz también. ¿Cuál sería más difícil? Es más difícil que haya sido crucificado para salvarnos. Eso hizo por mí. Y sí o sí tenemos la responsabilidad de predicar a otros. Pero para hacer esto no tenemos sabiduría. Por eso lo que agradezco mucho es que el Señor nos reunió en la iglesia. Por ejemplo, nace un niño y el niño crece tomando la leche materna y así va creciendo. Y así empieza a mover su cuerpo y quiere voltearse y después quiere gatear. Y empieza a agarrar un objeto para levantarse. Y también él intenta de pararse por sí solo. Y también quiere caminar poco a poco. Y viendo ese proceso hay un gozo. Y entonces deja de gatear y ya empieza a caminar y después empieza a correr. Por eso uno va creciendo y creciendo hasta que pueda hacer las cosas por sí solo. Es suministrado. La iglesia tiene esa función de como la madre. Siempre estamos recibiendo la palabra necesaria. Entonces empezaremos a voltear y también empezaremos a gatear. También intentaremos levantarnos por sí solo. Y también uno se va a sentar. Pero después se levanta. Y así paso a paso está intentando de caminar y hasta correr, ¿no? Y eso pasa en la iglesia. Estamos recibiendo ese abastecimiento de la iglesia. Haciendo así uno crece. Primero de Pedro, capítulo 2. Busquemos. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando el niño nace, obviamente tiene que comer algo completo y no puede comer algo malo. Es que le tiene que dar de comer algo que puede aceptar los niños y así puede crecer y crecer más saludablemente. Pero para eso realmente tenemos que abandonar todas las cosas malas, porque después de recibir la salvación tenemos que intentar de quitar poco a poco la maldad. Porque si comemos algo bueno, crecemos bien. Tenemos que ir filtrando las cosas malas del mundo. Porque así uno puede crecer. Para la predicación siempre tenemos que sacrificar algo. Versículo 2. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos
La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice que uno crece en la vida cristiana. Cuando las madres dan a luz, naturalmente sale leche de su pecho y así le da el suministro a los niños para que no sea tan mucho ni tan pequeño. Y esto es algo que solamente las madres pueden dar, y esto es lo más precioso. Sucesivamente la iglesia está aumentando a las personas y esa iglesia que traiga la nueva vida y que nazca siempre en las nuevas vidas, eso es la evidencia que hay vida en esa iglesia y en la obra del Espíritu Santo. Uno aprende y va creciendo así. ¿Y yo qué cosa podré planificar para hacer algo bien para el Señor? Cuando vemos en la iglesia vemos que todos somos diferentes, pero en sí estamos creciendo en uno todos juntos. Sería diferente toda la cultura, los pensamientos. Pero qué cosa nos reunió aquí es el amor de Dios. Y esto es predicar unos a otros. Y con eso uno puede ser uno. Esa iglesia que no predica el amor, entonces ¿de qué cosa predicará? Yo quien predico el amor, si no tengo amor, ¿qué pasaría? ¿Cómo podremos compartir el amor? Es por eso que el Señor nos dio la iglesia. Y son todos diferentes porque aprendemos juntos, aplicamos juntos. Hoy es el Día de las Madres. Realmente es un bonito día, es solamente una vez al año. Es el día donde podemos pensar de las madres también. Y solo es así hoy día. Por eso, aunque sea hoy día, tiene que pensar. Mínimo hoy día. Hay que pensar de eso y siempre sucesivamente hay que ir pagando del amor que hemos recibido. Para eso se ha creado. Por eso existen las madres hoy en día. Y cuando uno conoce de ese amor puede cuidar unos a otros. Es por eso que hoy los jóvenes han preparado el almuerzo. Más que preparen las madres otra vez, obviamente no van a estar tan satisfechos como ustedes lo preparan. No creo que van a esperar mucho de la comida. Pero ¿qué cosa van a sentir? No vayan, tienen que comerse así hoy día. Pero ¿qué cosa uno puede sentir? Aunque me falta, uno puede sentir ese trabajo que quiere hacer. Aunque sea una vez al año quiere predicar y quiere servir a las madres. Y así ellos van a comprender. Realmente es mucho trabajo preparar la comida. Ahí comprenderán los jóvenes. Y así uno va a empezar a entender. Y haciendo así será uno. Y esto es el amor. Entonces tiene que hacer algo bien. Es posible que le falte también. Pero con el corazón de agradecimiento puede cuidar unos a otros. Y así va a ser uno.
El amor no es algo grande, sino solamente estoy haciendo algo de lo que yo recibí. Quizás puede faltar. Especialmente hay algo que yo espero. Dije, mientras que yo estoy aquí, mi hijo dijo que ha comprado un regalo para mí. Obviamente ese dinero, ¿de dónde vino? Obviamente la madre habrá dado. Con ese dinero fue y elige el regalo. ¿Y qué precio habrá escogido? Obviamente no será caro, pero sí, yo estoy esperando para eso. Y también yo espero utilizarlo. También estoy pensando cuándo estoy feliz, cuándo puedo dar para que esté feliz. Dios está esperando algo grande de nosotros, hay que pensar de esto también. No, sino siempre Dios nos pide algo de nuestro límite y hay que dar lo mejor de nosotros. Obviamente ese poder también le da de Dios. El amor también nos da Dios. Pero es más hermoso ese aspecto de intentar más y más. Hay que hacer bien entonces. Mira el precio de regalo que regaló el niño. No, eso no es importante, sino que haya preparado para mí. Esto es lo que agradecemos. Esto es la iglesia, esto es la familia. Dios no pide algo grande de nosotros, sino según lo que podamos hacer paso a paso. Obviamente puede haber tentaciones difíciles, pero Él quiere vernos de soportar y de sobrepasar de esas dificultades. Y como saben que no podemos hacer solo, es por eso que nos puso en la iglesia. Miremos a los hermanos del costado. ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué ellos están aquí? Hay que pensar. ¿Por qué estarán aquí sentados? Es por sí mismo. Es que los hermanos existen en la iglesia para que ellos puedan complementar las cosas que yo falto. Están aquí para ayudarme para las cosas que yo no sé hacer. Es por eso que se divide entre todos. Y si fuera todos como yo, obviamente tampoco funcionará. Y así puede ser uno perfecto. También hay algunos impacientes. Todos tienen que ser muy impacientes. Si alguien dice que sí hay que hacer todo esto, entonces todos tienen que empezar a juzgar y no hacerlo. Pero hay otras personas que están detrás para ver qué cosa está ocurriendo. Perfectamente quiere arreglar todo, pero hay otros que no, que son impacientes. Y por eso hay de todas las personas en Sam's Club. Por eso estamos viviendo según la palabra de Dios. Y si es que Dios dice que tenemos que hacer algo, tenemos que seguir su palabra simplemente. Por eso tenemos que, y así vamos a ser uno. Es por eso que nosotros recibimos la palabra y escuchamos. Yo experimenté muchas cosas cuando estaba en el servicio militar. Pareciera que es algo tonto, pero sí hay un orden y realmente es muy eficaz. Yo justo cuando entré al servicio militar, ni siquiera recibía el entrenamiento y cientos de personas estaban reunidos juntos y entonces habrían parado bien y haciendo filas. Obviamente estará ahí separados y también inútil, pero no había una fila, pero esa fila ya estaba todo formado. ¿Cómo?
es que al frente había un comandante. Es que hay que poner la mano en el hombro de adelante y así pudo hacer una fila. Solamente tiene que poner la mano en el hombro de la persona adelante. Por eso sí, es que no hay alguien adelante suyo, por eso va a ir detrás de alguien. Por eso automáticamente se formó una fila. Y la palabra nos da ese poder. Reúne nuestro corazón en uno y trae un orden en la iglesia para que podamos predicar con mayor eficacia. Él reúne a nosotros. Tenemos diferentes personalidades, carácter, idioma, cultura, también pensamientos. Todo es diferente. Por eso lo que puede ordenar todo esto es a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener el amor. Por eso nos reunió en esta iglesia y nos hizo tener comunión. La comunión es cuidar unos a otros. Dios permitió a nosotros para que podamos reunir ante Él. Después de recibir la salvación, empezamos a enfrentar de las cosas del mundo. Es totalmente diferente la manera de la vida. Sí, va a haber algunos cambios que uno puede ver después de aprender la palabra de Dios. Si antes es la vida para mí, ahora tiene que ser la vida para el Señor. Que estemos en comunión aquí, esto quiere decir que estamos agarrando unos a otros. Por ejemplo, yo predicando quizás me sentí mal porque prediqué a mi familia, pero recibí una gran herida. ¿Quién podrá entender esto? Por ejemplo, uno llamó a su amigo cercano: oye, yo me siento tan mal después de predicar así a mi familia y realmente recibí gran herida. Entonces los amigos mundanos, ¿qué van a decir? Entonces ya, no prediques. ¿Para qué haces eso y sufres? Esto es la manera del mundo. Pero ¿quién podrá entender esto? Los hermanos. Porque yo también tengo esa experiencia. Pero uno no puede solucionar eso. Pero sí puede entender el corazón del dolor que tiene. Por eso no puede solucionar con muchas palabras, sino es consuelo. Qué difícil habrá sido. Hermano, estás sufriendo, ¿no? Hermana, estás pasando por muchas cosas. Solamente con esa palabra puede traer mucho poder, esfuerzo, mucha fuerza. Y de esta forma uno puede ser quitado del dolor. Y después, ¿qué pasa? Es que otra vez va y le habla. Y obviamente irá y será insultado y regresará. Y otra vez va a ser otra herida. Pero otra vez uno cura. Y cuando repite todo esto, después, ¿qué va a pasar? Y después, pasando tiempo, como ya está muy fuerte y acostumbrado, no importa, a pesar de que le diga cualquier cosa, ya es muy fuerte. Por eso el único lugar que nos puede entender es la iglesia, los hermanos, solamente los hermanos. A pesar de que sea diferente que yo, a pesar de que no tiene la misma situación que yo, la dificultad que yo tengo, al mínimo me entienden. Y esa iglesia que ustedes están, no hay ningún lugar de recibir consuelo que este lugar. Lo más grande es que está el consuelo de Dios aquí. Por eso estamos
compartiendo comunión. Si es que no hay nada difícil, si es que no le duele algo, o por ejemplo cuando están comiendo juntos, hay que saludar unos a otros, hay que mirar esa cara, hay que mirar ese comportamiento. Dios nos reunió en este lugar para que tengamos más comunión y unidad, porque con eso podemos predicar. Pero si es que uno no puede vivir de esta forma, entonces Dios también nos puede disciplinar. Obviamente tenemos miedo de la disciplina de Dios, pero hay que pensar en el propósito de por qué nos por qué nos reprende. Tampoco quien castiga o se sentirá mal. Esto pasa cuando disciplinamos a nuestros hijos. Realmente duele mucho de decir algo al niño muy pequeño, pero sí o sí hay ratos que hay que reprenderlos. Sí, también hay momentos que tenemos que meterle el temor. Es porque es, por ejemplo, de la seguridad de los niños, y realmente eso tenemos que ser muy estrictos. Supongamos que quiere meter tenedor en la pared eléctrica. Entonces los padres, ¿qué van a hacer al ver eso? Hay que regañarlos diciendo que jamás tiene que hacer eso. No es que deja para que lo experimente, sino hay que hacer para que ni siquiera piense en experimentarlo, porque es peligroso. Esto es el amor. Pasa igual que con el castigo de Dios. Si decimos castigo, sí tenemos miedo de esa palabra. Pero hay que mirar el propósito de por qué nos dio por qué nos dio el Dios. Es porque nos ama. Es porque nos da el castigo de lo necesario. Porque al final con esa disciplina podemos crecer con normalidad. Pero uno después va a comprender de eso. Que es por eso que no tenía que hacer. Quizás pasamos el límite. Hay momentos cuando salimos de la palabra de Dios, que sea intencionalmente o no. Pero Dios otra vez guiará para que regresemos al camino, porque este es el camino que tenemos que ser benditos. Los israelitas fueron castigados muchas veces. Y si hubiesen obedecido a la palabra de Dios, hubiese sido la mejor nación. Pero ellos prefirieron no hacer eso. Por eso el Señor tuvo que castigar a ellos para recuperar después. Pero las israelitas solamente pensaron del castigo y decía por eso que Dios es muy malo. Dios nos puede castigar. Pero esto está relacionado con el amor. Hebreos capítulo 12, busquemos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor disciplina al que ama. Hay veces que extraña disciplinar.
Hay momentos que disciplina a alguien porque quiere corregirlo y esto es la evidencia que realmente ama, ¿no? Cuando uno va pasando sus años y va envejeciendo y quizás uno se siente un poco triste porque ya no hay personas que le diga algo y puede ser de que extrañe ese. Hay momentos cuando extraña que no le digan nada a los padres o de nadie. Quizás antes solamente estaba no quería escuchar, pero hay momentos que ahora sí extraño de eso. Porque esto es la prueba que está recibiendo el amor. Dios nos muestra la evidencia del amor. No deja las cosas equivocadas, sino nos ayuda a crecer y para eso nos está agarrando. Es porque tiene las expectativas. Es por eso que puede ver. Dios puede ver las cosas mejor de nosotros, por eso nos anima y en el mismo tiempo también hay algo que nosotros tenemos que esperar y si no esperamos algo vamos a rendir rápidamente, pero el Señor sabe muy bien de qué somos buenos y de no, hasta las cosas más pequeñas. Y si quiere planificar algo, ahí Dios va a ver ese aspecto tan hermosamente. Por ejemplo, la comida que ha preparado, a pesar de que no sea sabroso, pero gracias al trabajo que ellos han hecho, y esa mano que ha preparado con mucho sudor, y se ve tan hermoso, ¿no? Y así va llenando mi corazón. Y el Señor también mirará a nosotros de esa forma. Y esa espera de nosotros. Durante una semana hemos aprendido acerca del amor de Dios. Quizás uno no puede estar seguro, pero no les digo que se rindan, porque el Señor no se rindió hasta el último. Hay que escuchar y hay que comprender el amor de Dios. Uno puede comprender cuánto me ama el Señor. No quiero que nunca rindan a pesar de que tengan dificultades. Y los que comprendieron esto, creo que hagan las cosas desde pequeñas. Hay que orar junto con los hermanos, también hay que juntar nuestros corazones en la iglesia y también hay que hacer todo lo posible para andar juntos. Está trasladando la iglesia, ¿no? No he visto el interior de nuestra nueva iglesia, pero quizás uno puede decir que no he hecho nada, solamente es suficiente de regresar, ¿no? Pero después de pasar tiempo, realmente yo llegué y ahora sí espero mucho. El Señor nos transformará según su palabra, pero para eso hay que juntar nuestros corazones. ¿Por qué tenemos que trasladar la iglesia? Es porque su familia quizás puede recibir la salvación en ese lugar. Su familia quizás puede escuchar la palabra y recibir la salvación. Esto es la evidencia de mostrar a otros en nuestra iglesia.
no es para nuestro propio placer, sino es para evangelizar. Y lo que agradecemos mucho es que la iglesia en New York también está ya en preparación de trasladar la iglesia. Y tenemos que hacer la construcción. En un tiempo parecido estamos progresando. Obviamente pienso que el ley dará primero. Por eso todavía hay pasos que nosotros tenemos que hacer. A pesar de este tiempo de pandemia, la iglesia siempre sigue construyendo, sin importar que estemos en esta pandemia. Pienso que eso es el milagro, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es que en la última época suframos más para predicar el evangelio. Como está la iglesia, por eso también se preparó este tipo de lugar, comunión, y como existe el amor de Dios, quiero que trabaje más para el amor de Dios. Después de la oración vamos a seguir con la Santa Cena. Por eso primero voy a orar para terminar, para explicar el significado de la Santa Cena. Terminemos con la oración. Dios Padre, que tú creaste este universo, te agradecemos tanto. Éramos nosotros quienes enseñamos que morirse, pero nos salvaste, Señor, gracias. Reuniste en la iglesia, Señor, y nos diste la oportunidad de vivir para ti, Señor. Si queremos vivir en este mundo pensando en tu amor y guíanos, Señor. Gracias por permitir este tiempo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Para la Santa Cena vamos a buscar 1 de Corintios y voy a explicar el significado de la Santa Cena. 1 de Corintios capítulo 10. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay 2 ceremonias que los salvos deben hacer. Primero es el bautismo. Solamente hace una vez después de recibir la salvación. Y otro es la Santa Cena. La Santa Cena siempre tiene que ir participando. No es solamente una vez, no se continúa. El significado de la Santa Cena es que estoy participando de Jesucristo, quien murió por mí. Es que estoy participando en la obra del Señor. Y el pan representa al cuerpo de Cristo. Y el vino está pensando de la sangre de Jesús. Pero porque nosotros oremos, obviamente entonces va a convertir este pan al cuerpo del Señor y el vino a la sangre de Jesús. No solamente estamos conmemorando al Señor Jesucristo que murió por mí. Capítulo 11, versículo 23. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que hay que conmemorar la muerte de Jesucristo. Es por eso que siempre estamos haciendo la Santa Cena. A través de la Santa Cena estamos conmemorando a Jesucristo que murió por mí. Hay que acordar de esto. Versículo 24. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es que se levanta un nuevo pacto cada vez de que hacemos la Santa Cena. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es que uno está decidiendo para la venida del Señor. Estoy conmemorando y comiendo al pan, recordando del cuerpo de Jesucristo que fue rasgado. También recordando de la sangre de Jesucristo quien derramó por mí. Y hasta que venga el Señor estamos preparando. Hasta que venga el Señor tenemos que predicar. Pero hay algo que tenemos que tener cuidado. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No hay que participar esto con un corazón leve. Versículo 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. También hay que ver realmente si estoy viviendo de una forma correcta en mi vida cristiana. Y después hay que decidir en el corazón de cómo voy a vivir más en adelante. No es que solamente uno come, bebe y se regocija, sino hay que reflexionar a sí mismo. Y hijo cristiano está comiendo y bebiendo junto este pan y vino para recordar a la muerte de Jesucristo para nosotros vivir mejor. Primero tengo que mirar los pecados que hemos cometido y también hay que decidir en el corazón cómo vamos a vivir más adelante. Por eso cada vez que compartimos el pan no hay que sacarlo como quieras, sino hay que pensar que así fue rasgado el cuerpo de Jesús. Por eso empezamos con un solo pan, no cortamos con el cuchillo, sino está representando que el cuerpo de Jesucristo es solo uno solo, y nosotros somos cada parte de Él. Por eso cuando participen en la Santa Cena, quiero que reflexionen a sí mismo. El pastor Jacob vendrá adelante para empezar con su oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre amante, te agradecemos. Gracias por salvarnos y por darnos esa gran gracia. Ayuda para que pueda ser un precioso tiempo en recordar el sacrificio del Señor. Hemos orado en nombre de Jesús.